Yo no vengo a hablar de cifras, algunas de las cuales tendremos en cuenta, querido profesor, para que usted tenga la realidad en su mente de lo que verdaderamente pasa en el territorio de los antioqueños. Buen provecho, señor ministro. La vorágine. ¿Ha leído usted el libro de La vorágine, señor ministro? ¿Recuerda usted que la población era disminuida en su carácter y en su arraigo para concentrarla en el fondo de la selva y lograr de ellos, primero, mantenerlos bajo una falsa promesa? Segundo, divididos en discurso de odios. Más o menos, ese es el análisis politológico que se hace del libro La vorágine de José Eustacio Rivera, querido médico. Esto me lleva a hacer varias conclusiones. Lo que viene pasando con el departamento de Antioquia, las 4G, es un tema sistemático de ataque para minar la moral de los antioqueños y la moral del país. Y usted, ministro, se está prestando para quedar en los libros de historia quien alcahueteó en contra de los antioqueños una de las peores ofensas a la dignidad de quienes pedimos se respeten los compromisos asumidos con vigencias futuras. Compromisos de Estado, no de gobierno, señor ministro. Y lo ha visto usted enredado en los malabares de tratar de justificar las acciones del presidente, tratando de destinar los recursos a otros menesteres que no son la prioridad en los contratos de largo plazo. Primera acción o primer acto del señor presidente de la República. Lo he denominado el lobo con piel de oveja. En campaña lo vimos en los diferentes territorios anunciando la inversión para el sector agrícola. Tienen que llegar las vías para que los campesinos saquen los productos. Vamos a llenar de arterias este país para que realmente puedan transitar y para que realmente quienes se enferman en la lejanía puedan ser atendidos en la centralidad, y eso lo complementaremos con los hospitales a lo largo y ancho del territorio. Posteriormente, escuchamos en un discurso en los siguientes términos que me permito parafrasear. ¿Por qué cuando la gente de un territorio no puede decidir sobre el sabiendo que allí la gente tiene diversas visiones, etcétera, pero les queda imposible decidir sobre su propio territorio? Pues no existe la democracia ni la libertad. Y les digo una cosa, querido profesor, ¿usted qué tanto le duele la intervención? Estamos ante el gobierno más centralista después del de Uribe, pero posterior más que el de Santos, que concentró los recursos, inclusive que se embolataron en una acción política que solamente se develó cuando Portafolios la reveló y dijo que estaban embolatados alrededor de 10 billones de pesos. ¡Oh, qué curiosidad! Obras que ya estaban en el plan de desarrollo, obras que ya tenían asignación de recursos, pero el ministro de Transporte solamente dice no tengo plata. La plata sí está en la ANI, está en el INVIAS, y ahorita lo demostraremos. En los diálogos regionales del Urabá también dijo el presidente, eso fue el 19 de octubre de 2022, vamos a potenciar el turismo en el Urabá antioqueño. No conozco turismo sin vías, sin aeropuertos, sin acceso fluvial. O dígame usted, ministro, si lo conoce así, o vamos a hacer helipuertos en todo el Urabá antioqueño, porque lastimosamente la única ruta de entrada es cercana al Cañón de la Llorona, y para eso necesitamos ese gran túnel que se cava a bastante profundidad. Y entonces llega el gobernador de Antioquia, Andrés Julián, contra todo pronóstico político del pacto histórico. Arranca un cambio de estrategia, un cambio de discurso ya hostil, agresivo, y ya esa piel de oveja se cae y empieza el segundo acto. Vamos a minar la confianza de los colombianos, vamos a minar la confianza de los antioqueños en lo que han construido en sus autopistas de cuarta generación, que no es nada más allá
que el perfeccionamiento de contratos fallidos en el pasado, que se dejaron predispuestos desde el año 2018 en el gobierno Santos. Una arteria principal que recorre todo el país para conectarnos de sur a norte, desde Buenaventura para sacar los productos de Cali, para sacar los productos de Manizales, para que transporten y trasladen los pacientes. Y entonces, en ese proceso de minar la confianza, sale el adjetivo, y aquí todo es corrupción. El grupo G, los empresarios antioqueños se robaron la plata, se las robaron en sobrecostos. De un momento a otro se desdibuja el panorama y ya no es la vía más importante, que además supera la pandemia, supera la guerra o los anuncios de guerra entre Ucrania y Rusia, porque lastimosamente el níquel se dispara un 42%, el aluminio un 33%, el paladio un 22%, el acero un 18%, y también para los agricultores, claro, los abonos un 40%. Todos estos elementos modificaron los valores y los precios de la obra, que naturalmente esos riesgos los tenía que asumir alguien. Pero no, el discurso del presidente es corrupción. Mi pregunta entonces para el gobierno, querido ministro, ¿dónde están las denuncias? ¿Dónde están los hallazgos? ¿Dónde está lo que ha encontrado la Contraloría? Porque de lo contrario nos quedamos en la retórica de quien quiere dañar un pueblo que ha permanecido unido y que ha sido pujante. Tercer acto, crear un enemigo público. Creemos un enemigo para poder atacarlo de manera contundente. Aquí lo que ustedes pueden ver, compañeros, es la estratagema política por excelencia para poder definir las elecciones del 2026 y para fortalecerse en las elecciones congresionales. ¿Y quién es el enemigo? Los empresarios en Barranquilla, quienes también sufrieron un gran ataque. Los empresarios antioqueños y todo lo que se parezca al sector productivo, especialmente industrial, es el enemigo. Se han lucrado los grandes capitales. Así lo dicen todos los rincones el presidente, pero al enemigo como estrategia hay que asfixiarlo. Hay que cortarle los recursos, los que ustedes, congresistas, ya habían aprobado en el presupuesto general de la nación. Y claro, llega Andrés Julián, un gobernador con absoluta legitimidad por la cantidad de votos que sacó, quien además es desconocido por el presidente y atacado mediante diferentes falacias. Esto parece más regímenes copiados de las antiguas guerras. Los nazis establecen un contradictor, un enemigo al que hay que atacar. La Unión Soviética detecta a quienes atacan el pueblo y los forma como enemigos. ¿Esto para qué? Para desviar el control social, para desviar el control político, para lograr procesos identitarios de movilización política en favor de una causa, de una ideología. Hasta ese punto hemos llegado en este acto. Posteriormente, dicen por ahí, y lo he denominado el acto de divide y reinarás. 7 de diciembre del año 2023, Petro en su alocución en Buenaventura, y el ministro me dirá si es cierto o no. Las autopistas 4G, se tira un poco de plata y que estas solo sirven para importar productos y matar la producción nacional. Además de que con eso se benefician son los dueños del gran capital colombiano, esos ciudadanos que se dicen sol del poblado y demás. ¿A quién le creemos? ¿Al Petro de campaña? ¿Al Petro de antes de haber perdido la gobernación de Antioquia? ¿O al Petro hostil, que se ha dedicado a ser retórico con falacias argumentativas que además aquí demostraremos? Falacias argumentativas. La hermenéutica nos permite hablar de la teoría de la argumentación. En lo que hemos caído, hermenéutica argumentativa pura y dura, demostrada, confiable de lo que ha dicho el señor presidente de la República. Primera falacia, la falacia de la dicotomía, o como muy bien lo decía el doctor Carvalho, falso dilema.
en medio discurso en Urabá, le dice a los urabenses: el gobernador plantea las vías, pero yo planteo el agua. Una de dos, no las dos. En retórica, eso se llama un falso dilema. Confunde y reinarás. Confunde, divide y obtendrás el poder. ¿Acaso no necesitamos las dos? ¿Acaso el presupuesto del Ministerio de Vivienda es el mismo presupuesto del INVIAS y de la ANI? Nos pone a competir y a pelear entre nosotros. La teoría del enemigo interno. Segunda falacia, la falacia del hombre de paja. En ese discurso, en lo único que se ocupó fue en atacar al gobernador de Antioquia, precisamente en un escenario ya preparado para salir aupado y en hombros por la población. ¿Quién se iba a negar a decir que necesitábamos el agua? Entonces distorsiona y simplifica el argumento del gobernador. Luego, posteriormente, lo ridiculiza y se encarga de decir que se da la existencia del falso dilema. Estrategia muy utilizada, querido ministro, por los gobiernos de corte autoritario, según los politólogos, que se encargan de acomodarse y manipular la información. Falacia de la apelación a la emoción. Allí hablo de lo bueno, lo malo, los ricos, los pobres, para tocarle el corazón a la gente, pero manipulando en todo el sentido. Seguimos con las tesis de las falacias del presidente. Falacia de la generación apresurada. Es que todas las 4G son una desgracia, en todas hay corrupción, todo está desmotivado, aquí solamente son los grandes capitales. Excúseme, no se puede generalizar sobre una vía que transitan buses con pasajeros, tractomulas con cargas de banano. A propósito, entre San Pedro y Arboletes me tocó ver las tractomulas varadas por más de 2 horas, cargadas de ñame que se estaba pudriendo sencillamente porque estaban pegadas en un barrial. Las máquinas de carga de combustible, los camiones de alimento y esos turistas que tanto anhelamos, porque además en un estudio de AFID se demostró que tenemos más de 5 puntos de sol en el Urabá antioqueño. A la gente no se le puede hablar con mentiras ni con falacias, porque además entienden los contextos políticos. Conclusiones irrefutables. 30% de disminución en los tiempos de desplazamiento, 20% de ahorro en los costos logísticos, 8.3 billones en beneficios económicos por los menores costos de operación vehicular, 15 billones en ganancias ambientales porque no se van a emitir emisiones de CO2, 300 kilómetros menos de recorrido, óigase bien, queridos compañeros, para Bogotá, con Medellín, con Manizales, con Pereira, con Armenia, con Cali, hasta los puertos del Caribe. Un 33% de ahorro en los recorridos. Esto va a incentivar la llegada de centros económicos importantísimos. Y aquí también están los datos, que no me quiero extender más, frente a las capacidades económicas que tenía la ANI y lo que realmente se aprobó en el presupuesto para dejar financiadas estas obras. Ministro, los antioqueños solamente nos arrodillamos ante Dios. Muchas gracias.